declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien señaló que la edad de jubilación sí irá extendiendo con el correr de las generaciones. A modo de ejemplo, dijo que Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años, dijo que jubilarse a los 65 años tiene cero posibilidades. ¿Cómo se define el límite? ¿Qué condiciones se deben cumplir para jubilar? ¿Cómo está la discusión también? Analizamos estos puntos con José Luis Riz, economista y académico de la Universidad de Chile. José Luis, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estos minutos. Vamos a ir al fondo de un tema que hemos tratado varias veces, pero quiero quedarme con las declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP, que eso obviamente es lo que genera polémica. Uno podría hablar de la forma en que lo dice, pero también en lo concreto. ¿Qué opinión te merece lo que fueron estas declaraciones de Alejandra Cox? Mira, la verdad es que yo prefiero quedarme con el fondo del punto que ella plantea, que es la necesidad de mejorar la calidad de las pensiones. Hay varias formas, ninguna exenta de dificultades en su forma de implementarla, por cierto. Una de ellas es la que propone es básicamente alargar la edad legal de retiro, pero en ese sentido esto no es para todos los sectores económicos, que hay personas que llegan muy desgastadas al final de su día laboral, hay otras que perfectamente pueden seguir. Creo que los ejemplos no fueron los más indicados, por decirlo de alguna manera. Digamos que la forma fue mala, pero que el fondo es un tema que ha estado presente muchísimo tiempo. Pero la forma, de todas maneras, estuvo equivocada. De hecho, tuvo que salir a rectificar y decirle a la presidenta de la Asociación de AFP que no quería ofender a los trabajadores. La forma fue mala. Pero hay un tema ahí que discutir. De hecho, Nicolás, hay que pensar que este sistema cumplió hace poco, 40 años, y los parámetros estructurales no han cambiado la tasa de contribución al sistema, no ha cambiado la edad legal de retiro. Sin embargo, la expectativa de vida ha aumentado más de 8 años y por lo tanto es muy difícil sostener financieramente este modelo, dado que incluso las tasas de rentabilidad que consiguen los fondos han ido disminuyendo con el transcurso de las décadas. Por lo tanto, se requieren medidas urgentes, se requiere reformar el sistema, avanzar hacia algo mejor y en ese sentido es clave avanzar porque ya el diagnóstico a nivel técnico está bastante claro desde hace más de 15 años, pero sin embargo no se han tomado medidas tan concretas, salvo el introducir el sistema de pensiones solidarias que al menos cubre a personas que no cotizaron o que en su momento pudieron hacerlo por muy poco en su vida laboral. A ver, poniéndolo en la realidad, que es súper importante para esta discusión, José Luis, cuando te hablan de la edad de jubilación, son muy pocos los que pueden efectivamente jubilarse a esa edad. De hecho, se jubilan y siguen trabajando, porque les falta dinero, porque hay un tema de los montos de la jubilación, que sabemos hay un consenso transversal, digamos, que son bajos en gran parte de la población chilena. Quiero volver a lo que fue el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial que tú participaste y cuál fue el diagnóstico que se tuvo sobre la edad de jubilación, porque siempre se ha dicho, es políticamente incorrecto hablar de elevar la edad de jubilación, pero ya llegamos a un punto, desde el mercado laboral, de que no se cumple esa edad de jubilación. Sí, mira, la discusión se dio, de hecho, al igual que en la Comisión Marcel, se pedía equiparar la edad legal de retiro entre hombres y mujeres, que actualmente las mujeres están 60 años, los hombres 65. No se habló directamente, o no quedó como propuesta directamente moverla a un número específico, que sea mayor, pero sí se generaron incentivos para que personas pudieran seguir básicamente cotizando. En este sentido era dar la señal hacia dónde se puede mover y efectivamente, como tú mencionas, esto goza de muy poca viabilidad política, en el sentido, sobre todo que esto es como requiere de un mercado laboral que esté preparado para poder generar buenas condiciones laborales para una población que cada vez va a ser mayor. Y también, por ejemplo, que otra adaptación es que los puestos laborales puedan ir reduciendo la cantidad de horas semanales que trabajan las personas, de tal manera de que la salida sea más gradual. Aquí hay un punto y hay dos elementos que juegan a favor o en contra. ¿Qué es más relevante? Lo voy a tratar de hacer bien simple, pero obviamente hay un tema técnico que es bastante más complejo. El tema de aumentar la cotización, porque si hubiera una cotización o una jubilación amplia, el tema de la edad quizás no sería tema. Pero obviamente aquí tenemos cotizaciones que son bajas, que terminan con ahorros bajos en términos de montos, para qué decir el tema de los retiros del 10%, y eso nos lleva a decir que finalmente las personas siguen trabajando más allá de la edad de jubilación. Ese juego, no quiero hablar de juego, pero
esa proporción, esa ecuación es bien compleja, bien delicada en el sistema que actualmente tenemos, ¿no? De hecho, como tú bien lo planteas, es tan delicado que al final esto es como la huella digital. Cada uno tiene una realidad distinta Claro. y por lo tanto aquí lo que se requiere es una cultura financiera y previsional donde las personas puedan hacer proyecciones que las tienen disponibles en sus páginas web de distintas AFP. También requiere asesoramiento porque hay personas que no pueden acceder a este tipo de información que está disponible. Pero eso, claro, se debió haber hecho en forma gradual hace mucho tiempo, de tal manera de conseguir un mix adecuado entre cuánto contribuir, hasta qué edad pensionarse, cuánto es la pensión que se proyecta, y no pillarse con una realidad de una pensión que es mucho más baja del salario que ellos tenían y que por lo tanto su nivel de vida les cae en forma abrupta. También se requiere avanzar en entregar un verdadero concepto de seguridad social, que eso es deber del Estado en este caso. Las AFP, si uno lo piensa, son gestores de fondos principalmente. En la labor de esta gestión uno no, en general técnicamente no tiene grandes críticas, sin no haber educado y preparado a las personas para esta vejez. Con todo, yo creo que se requiere una especie de comisión central que junte como distintas visiones entre empresarios, trabajadores, gobierno, de tal manera que los ajustes paramétricos que se requieran se hagan de manera gradual y no estemos cada 20 años reformulando un sistema que perfectamente se pudo haber mejorado en forma más gradual. Los retiros definitivamente van en un sentido contrario a mejorar la calidad de las pensiones, pero se entiende la premura de los recursos que no estaban llegando a muchos hogares. Sin embargo, esto va a provocar que básicamente las pensiones van a ser mucho más bajas y que definitivamente el Estado va a tener que tener un rol mucho más activo en el pago de las pensiones. Hay un tema que comentábamos, que es la realidad del mercado laboral, que es clave cuando hablamos de jubilación, y hay que ser súper aterrizado en eso. Cuando pensamos que las personas adultos mayores tienen que seguir trabajando es porque tienen bajas jubilaciones, pero también tienen una traba, que entiendo era parte un poco de las declaraciones de Alejandra Cox, que se escuchan muy desconectadas de la realidad, pero que tienen un fondo que hay que analizar, que es el mercado laboral tampoco entrega la posibilidad para que adultos mayores activos sigan trabajando, con la necesidad de seguir trabajando. Quiero preguntarte un poquito sobre eso, porque tú hablabas de los incentivos para retrasar la edad de jubilación. ¿Consideran también o deberían considerar esos incentivos a el empleo informal, principalmente porque a partir de los 65 o 70 años conseguir un puesto de trabajo en Chile es muy difícil cuando uno es activo? Obviamente ahí vamos a un punto de que uno debería dejar de trabajar y vivir de su jubilación, pero eso desgraciadamente existe en Chile, no se da en la gran mayoría de los casos. Justamente, o sea, se requiere que un mercado laboral se adapte de mejor manera a esta realidad que ya está presente. Se requiere también que las personas planifiquen mejor su comportamiento a lo largo del tiempo. O sea, hay personas que pueden tener una muy buena calidad de vida, pero viven con los ingresos casi justos. Y por lo tanto, el mercado laboral es bien duro. O sea, hay personas que pierden el empleo a los 55 años de edad, 55 años de edad, y les cuesta mucho reinsertarse. Y cuando lo hacen, ya no lo hacen al nivel que venían antes. Entonces, justamente aquí hay una cuota entre realismo, presupuesto. Es complejo, es como lo que se ha ahondado en esta crisis sanitaria, que en Chile muy poca gente hace ahorro voluntario, por ejemplo, y uno debiera pensar que el financiamiento de las pensiones debe ser complementado con otros mecanismos de ahorro dentro de lo posible, pero claro, con los niveles bajos de salario que en general reciben las personas, es muy difícil para un grueso de la población el poder ahorrar. Ese es el punto. En algún minuto se habla de la necesidad de ahorrar más, pero con los sueldos en Chile no se puede ahorrar. Y está la herramienta como el APB, pero los que pueden optar por el APB es un mundo distinto a el grueso de la población. Voy un poco también a lo que tú dices, con la situación de salario, y vuelvo al mercado laboral. Hay que centrarse en la realidad que vivimos. Están las herramientas para ahorrar más, pero finalmente la medida desde la política pública tiene que apuntar, y ahí quiero ir con la pregunta, a lo que se está discutiendo, ¿no? A la cotización desde el empleador, al aporte estatal, más que decir a las personas, usted trate de ahorrar más cuando no puede. Es que yo creo que el esfuerzo es conjunto. Yo creo que el mensaje también de las personas que tienen que ahorrar más. Básicamente, hoy en día hay que pensar que solo como antes de esta pandemia, en torno a un 15% de los hogares en Chile tenía ahorro, pero también hay mucho de un sobreconsumo, y eso también estaba latente antes.
Es cierto, aquí las empresas tienen que aportar más a sus trabajadores. También hay algo que es muy cierto, o sea, una gradualidad también permite de alguna manera que se compartan mejor los costos entre trabajadores y empleadores, llegando incluso los trabajadores a soportar todo el costo dependiendo de cuál de los dos tiene mayor elasticidad en ese sentido en la oferta que se da en el mercado laboral y la demanda. El Estado también, hay que pensar que la realidad de países similares, la tasa de contribución es mucho más alta y por lo tanto la tasa del 10% quedó obsoleta hace mucho rato. Obviamente esto genera costos en el mercado laboral y genera presiones hacia un mayor desempleo, pero eso no significa que uno no se pueda mover en esa dirección. De hecho, debieran haber programas de asistencia estatal de manera tal de ir generando estas condiciones junto con mejores condiciones laborales. Al final, aquí no vamos a encontrar la receta mágica para resolver todos los problemas con una pura política. Aquí se requieren tanto políticas de corto plazo para mejorar la calidad de las pensiones de los actuales pensionados, pero también políticas de largo plazo que creen mejores condiciones. Y además tenemos un problema todavía más fuerte, que es el cambio en las condiciones del mercado laboral, donde cada vez más hay personas que trabajan, por ejemplo, en delivery, en términos de tecnología, aplicaciones, y por lo tanto la forma tradicional de recaudar para las pensiones también tiene que ser revisado, porque hay que adaptarse también a las condiciones laborales de muchos segmentos actuales de la población. Claro, ha cambiado, ¿para qué hablar con esta revolución 4.0, esta revolución industrial, con lo telemático, con el teletrabajo, con el tema del delivery que tú apuntabas? También ha habido un cambio en ese contexto. Quiero llevarte, José Luis, en esta conversación que tenemos a un tema que hemos tratado varias veces, la discusión de la reforma previsional. Comparto contigo que aquí no solamente nos podemos quedar en una política pública, acá hay un tema de varias, pero obviamente el centro acá está en la discusión que se lleva por más de un año en el Congreso, en el Senado actualmente. Con lo que has visto, con lo que has escuchado, con este tema de la edad, de la cotización adicional, de la situación del sistema, de aquellos quienes quieren cambiarlo por completo. ¿Cómo ves tú esto? También pensando que, y te hago la pregunta, ¿se ha perdido un año y medio, por lo menos en términos de empezar a cotizar más por parte del empleador? Un poco el análisis que tienes tú. Lo que pasa es que, honestamente, se han perdido 15 años. De hecho, el primer informe serio que habló de elevar la tasa de cotización estuvo en la Comisión Marcel, en su informe de 2006. Sí. Y por tanto, significa que ya llevamos 15 años con varios elementos del diagnóstico. Me quedo corto, digamos. La Comisión Bravo, con su informe hace 6 años, en la cual tuve el privilegio de participar. Ahora en el Congreso llega una propuesta, pero aquí, lamentablemente, hay distintas visiones, incluso en la misma comisión tuvimos distintas visiones y cuesta dialogar de esa manera. Creo que aquí hay que pensar en el bienestar general de la población y por lo tanto hay que adoptar alguna especie de pacto por donde avanzar y qué se puede mejorar. Al final, yo creo que con esta política de los retiros se requiere mayor presencia del Estado, sí o sí, se requiere mayor aporte desde el empleador, sí o sí, y por lo tanto son acuerdos que debieran ir ocurriendo. Aquí creo que la fuerza va a ir al final hacia avanzar hacia un esquema mixto, pero ese esquema mixto tiene que ser con mucho cuidado en la forma del financiamiento, por lo que discutíamos de los cambios que hay en el mercado laboral, y tampoco es tan simple decir hagamos una redistribución de un aumento total de la cotización, como proponen algunos sectores. Hay que pensar que hay sectores a los cuales se les quitaría, no recibirían este beneficio, y sin embargo sus pensiones ya van a ser bajas. O sea, si uno piensa, alguien que gana un salario de 1 millón de pesos en Chile, su pensión podría estar estimada en unos 400.000 pesos. Y eso para esa persona, esa tasa de reemplazo ya es baja. Entonces, ¿qué sentido tiene quitarle parte del aumento de la cotización que podría ir en beneficio de su propia pensión? Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser más profunda. Hay harta evidencia, hay harto dato técnico, principalmente que se ha levantado, hay mucho dato micro que tiene la Superintendencia de Pensiones, con la encuesta de protección social que inició en su tiempo David Bravo y que él ha continuado haciendo distintos aportes metodológicos. Hay harta microdata. Entonces se puede acercarse mejor a tipos de soluciones, pero se requieren ya ir tomando medidas concretas, porque no podemos pasarnos toda la vida haciendo estudios y esta bomba de tiempo que ya reventó en muchas partes, claramente está provocando un gran malestar social
y básicamente una falta de legitimidad a cualquier sistema, porque poco se dice, pero el antiguo sistema estaba desfinanciado y por lo tanto cualquier mecanismo que tenga algo de lógica de reparto, que ya uno ya no puede pensar en que uno podría cambiar de este sistema, mutarlo 100% a un reparto, pero también hay que pensar que cualquier sistema que tenga algo de lógica de reparto, llámese por medio de solidaridad, nace desfinanciado, dado que cada vez van a haber más personas pasivas y por lo tanto esto va a llevar a que el número de personas que contribuyen en proporción a los pasivos va cayendo. José Luis Ruiz, como siempre, gracias por acompañarnos en esta conversación en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, chao.